Hola, esta es la sesión 21 del taller de técnicas de decoupage. En esta ocasión lo que vamos a hacer es aplicar el craquelador a lo que sería el cuerpo de la lata y un barniz acrílico a las zonas que hemos pintado en rosa. El barniz voy a aplicarle 3 manos y el craquelador, como os comenté ya en la sesión anterior, consta de 2 pasos y lo que hay que dejar secar muy bien es entre uno y otro. Así que voy a darle el primer paso, lo dejo secar tranquilamente, pues 8 o 10 horas mínimo, y le aplicaría la segunda mano. Voy a aplicar primero una mano de barniz, sobre todo para proteger la zona del perfil de abajo. Cuando demos el craquelador poder limpiarse y arrollará bien sobre esa zona. Voy a utilizar el barniz mate que he utilizado en los últimos proyectos, me gusta especialmente, pero os admitiría cualquier barniz al agua. Para aplicar el barniz en el perfil de abajo voy a utilizar un pincel plano pequeñito, ya en la zona alta utilizaré un pincel plano más grande. Si me pasara con el barniz a la zona del papel tampoco tendría excesiva importancia. El primer paso del craquelador de 2 componentes, como ya os comenté, no deja de ser una cola blanca bastante refinada. Tiene la misma base, así que bueno, si nos pasamos tampoco se va a notar gran cosa, pero bueno, eso no quiere decir que nos interese darlo alegremente, porque lo que sí puede cambiar es un poco el tamaño del craquelado o la forma en que craquele, aunque en los bordillos siempre va a craquelar de otra manera a las zonas centrales. Bueno, esta zona está. El pincel lo limpiamos con agua. Ahora voy a aplicarlo en la zona alta, bien estiradito. Estiro en todas las direcciones para comprobar que no arrolla, que no acumula. Es importante. Muy estiradito. Y ya os digo, voy a darle 3 manos, con cuidado que no se pegue al papel la parte de abajo, por eso no lo volteo. Y es que yo puedo utilizar una cantidad importante, como he echado ahora según le he dado la primera pincelada, pero luego esa cantidad la trabajo muchísimo en toda la superficie. Y cruzo pinceladas para comprobar que llego a todas partes y que no acumula. Y con el pincel fino que he utilizado abajo voy a ir dando un poquito al perfil que está al lado del papel. Bueno, este barniz yo lo voy a secar con el secador. Ya os digo siempre que es preferible dejarlo secar a su aire, pero para acelerar un poco y poder aplicar el primer paso del craquelador voy a secarlo con el secador. Los pasos del craquelador sí que no recomiendo que los sequéis con una fuente de calor. Sí que es verdad que si queremos potenciar después el agrietado, el calor profundiza un poquito más, hace que sean más hondas las grietas, pero primero hay que dejarlo asentar para bien ser un buen rato antes de aplicarle calor. Y desde luego a la primera mano yo en ningún caso le aportaría calor. Entonces bueno, voy a secarlo, esperar a que enfríe totalmente y ya me pongo con la primera mano del craquelador. Ya he enfriado totalmente la superficie que he secado. Podría aplicarle las otras 2 manos de barniz si quisiera antes de aplicar la primera mano del craquelador.
En este caso yo la intención que tenía era darle una mano para poder limpiar los perfiles en el caso de que el craquelador me manchara esas zonas con una toallita húmeda, con un paño humedecido, teniendo una mano de barniz, está suficientemente protegido para poder quitarlo. Entonces las otras dos manos ya las voy a dar, pues posiblemente la siguiente la daré entre las dos manos una vez que seque este primer paso del craquelador y dejaré la última para una vez que hayamos echado el craquelado, pero podríamos, si quisiéramos, darlas ahora perfectamente. Vamos a echar la primera fase del craquelador. El craquelador viene aquí señalado cuál es el primer paso y el segundo. Este ya os digo que en concreto que es el de Cadence y el que hace la grieta más gruesa. Si existe otro que deja un craquelado más pequeñito, a mí me parece excesivamente pequeño para que luzca lo que yo quiero, por eso me he decidido por este, pero no serviría exactamente igual, se trabaja exactamente igual. Bueno, veis el aspecto que tiene. El paso 1 no deja de ser como una cola densa, un poquito densa, y la característica que tiene es que se pone muy transparente al secar. Voy a echar un poquito más de cantidad para que veáis la textura que tiene, que es bastante gruesa. Bueno, hay que aplicarla estirada, pero que tenga un poquito de cuerpo, porque si no, no nos hace un craquelado bonito, nos lo hace demasiado pequeño. Entonces, bueno, lo vamos a ir aplicando con una brocha o un pincel de pelo suave que sea un poquito grande para poder estirarla bien. El tamaño del craquelado va a depender de las capas que demos, del grosor de estas capas, tanto de la 1 como de la 2. Así que hay que intentar dejarlas lo más uniforme posible. Es imposible dejarla totalmente uniforme, sea cual sea la forma de aplicarlo. Quiero decir, a veces me preguntan si con rodillo. El problema del rodillo es que deja muy poca superficie de cola, así que yo no lo recomiendo. Si lo damos con rodillo, yo le daría varias manos, pero tampoco queda especialmente mejor el craquelado por hacerlo con rodillo, ¿eh? Sí que intento eso, pues aplicarlo y que quede un poquito uniforme con el pincel de pelo suave. Voy como peinándolo para que cree una capa medianamente lisa. Os va a ocurrir que os va a arrugar el papel, eso es normal, es un producto que le aporta humedad. Nos va a pasar lo mismo que cuando lo plastificamos, cuando seque vuelve a estirar. Veis que lo doy un poco en el aire, no profundizo la pincelada para que quede un poquito de grosor. De todas maneras, ya os lo he comentado en más ocasiones, es importante tener en cuenta que está un acabado muy anárquico, que rompe como quiere y donde quiere, quiere decir que no va a ser uniforme. Entonces, para la gente que no le gusten los acabados desiguales, bueno, deberían buscarse otra opción, porque por muy bien que se aplique o por muy uniforme que lo intentemos hacer, vais a ver el resultado al final que no se consigue un acabado igualado. Si la superficie es plana, es decir, se puede trabajar en plano, nos ayuda mucho a dejar la misma cantidad de producto más o menos en todas partes, trabajándola con los dedos humedecidos, haciendo como círculos, humedeciendo los dedos, vamos como redistribuyendo la cola de manera un poquito más uniforme, y de esa manera conseguimos que quede bastante igualado, pero solamente nos lo podemos permitir en superficies totalmente planas, porque con la humedad, si no, va a descolgar. Así que en este caso tenemos que fiarnos de esta mano que estamos dando con el pincel. Lo que sí es importante es que el pelo del pincel sea suave para que el rayado que crea sea muy finito y
y al expandir la cola, bueno, quede más o menos igualado. Cuando la cerda es muy gruesa, pues a veces no tiene poder suficiente la cola como para allanar, digamos, ¿no? Mientras que con una pincelada suave voy a echar más producto. Como os digo, con una pincelada suave siempre va a poder alisar un poquito más por sí sola la cola. Una vez que acabe, voy a vigilar que está medianamente igualada y que no esté descolgando por ningún lado. Si nos acumula, si la damos muy generosa y la ponemos de derecha, de pie, y se nos acumula, baja, bueno, en la zona baja va a quedar más grueso y va a hacer un craquelado. Ya, aparte de que pueda tener más grosor, que a lo mejor a la vista no es muy perceptible, pero si tiene mucha más acumulación, va a hacer un craquelado totalmente distinto a la zona alta. Entonces, bueno, lo que voy a intentar es vigilar eso, que más o menos se nos mantiene la cantidad según la estoy aplicando. Veis que lo que requiere es un poquito de paciencia, no acelerarse. Si la damos muy estirada, yo os recomiendo dar 2 o 3 manos de esta cola. También es una buena opción, pero el craquelado creo que queda más bonito si somos capaces de dejarlo con una única mano, tanto de un producto como del otro. Pero bueno, ante la duda o a veces en sitios en los que es difícil estirar bien, bueno, pues le damos una mano más trabajada, la dejamos secar totalmente, que se ponga totalmente transparente, aplicamos una segunda mano y si consideramos que ya tiene suficiente grosor esa cola, encima de eso aplicaríamos el segundo paso. Bueno, ya estoy llegando al final. Tenéis que mantener la intensidad desde el principio hasta el final. Yo creo que por naturaleza tendemos a empezar con mucho cuidado, con mucho tiento, y según vamos o aburriéndonos o cogiendo confianza, la experiencia me dice que vamos estirando más al final, con lo cual importante mantener un poco la cadencia en todo el proceso. Al estar gruesa tarda en secar, con lo cual podemos volver hacia atrás si nos entra la duda de que tenemos que aplicarle más producto. Bueno, pues tengo que echar otro poquito porque no llego con la cola que me quedaba.
Antes de meter la brocha en agua, voy a dar el repaso que os comentaba. Veis cómo está arrugando la primera, pero ya empieza a ponerse transparente. O sea, empieza a ponerse transparente enseguida. Pero secar totalmente, como tiene bastante grosor, yo lo voy a dejar mínimo 10-12 horas. Cuanto más seco esté, mejor. Mirad, aquí por ejemplo tiene una acumulación, voy a trabajarla un poquito. Con el pincel prácticamente en seco, pero sí que lleve agua. Si lleva agua, por eso no lo he metido a limpiar, si le incorpora agua, luego me va a chorrear mucho. Vale, bien, sigo girando. Aquí parece que le falta un poquito, tiene como un lunar con poca cola. Bien, aquí también tiene una acumulación. Seguimos. Bueno. Y voy a dar un segundo repaso. A ver si asentó lo que he trabajado en esta vuelta que he dado. Bueno, perfecto. Bien, suficiente. Bueno, lo dejamos secar en un sitio que esté libre de polvo. Daros cuenta que esto va a estar húmedo durante un buen rato, así que no le vaya a caer nada de polvo ni ningún otro tipo de producto que se vaya a pegar. Y en ese tiempo que os digo, en 10-12 horas, volveríamos para aplicar la segunda mano o primero algo de barniz en las zonas rosas. Ha secado totalmente el primer paso del craquelador. Vamos a aplicar la segunda mano de barniz como hicimos antes, con un pincel más pequeño, lo que son los perfiles, y con una brocha un poquito más gruesa, un pincel más ancho, haremos la parte de arriba y tendremos aplicada la segunda mano. La tercera la voy a aplicar una vez que haya secado el segundo paso del craquelador, antes de dar el patinado a esa zona. Bueno, pues exactamente igual que antes, muy estiradito, pero sabiendo que hemos llegado a todas partes, estirando en todos los sentidos para evitar acumulaciones. Voy a secar esta mano de barniz con el secador como hicimos ya la vez anterior, y una vez que esté seco y enfriada la superficie, nos vamos con el segundo paso del craquelador. Está preparada la pieza para aplicarle este paso. Es un producto más ligero que el paso 1, tiene menos densidad, con lo cual hay que tener especial cuidado de que no descuelgue. En este caso concreto, no importa la dirección en la que apliquemos el producto, porque voy a servirme de las manos después para distribuirlo. Vamos a trabajarlo durante unos minutos para conseguir que quede relativamente uniforme. Ya os digo que cuesta un poquito de trabajo calcular bien, porque es más líquido el producto, no es tan denso como el paso 1, que se sostiene mejor sobre una superficie vertical. En este caso
descuelga con más facilidad. Entonces, bueno, voy a trabajarlo un poquito con las manos para poder dejar una cantidad que me parezca suficiente para que haga un craquelado bonito. Lógicamente, como nos ocurría antes en el paso 1, si esto fuera una superficie totalmente plana, podríamos echar el producto tan grueso como quisiéramos. Me he pasado aquí, como tengo barniz, puedo limpiar. Bueno, lo que os comento, podríamos echarlo tan grueso como quisiéramos, y sí que es verdad que cuanto más gruesas son las capas del paso 1 y el paso 2, más gruesa es la grieta, más profundidad y más grande normalmente el craquelado. Bueno, voy a repasar con otro poco de producto antes de empezar a manejarlo con las manos. Voy a echar toda la cantidad que tengo aquí. Este segundo paso tiene un ligero color en esta marca en concreto, es decir, que si lo damos sobre un fondo perfectamente blanco, notaríamos que lo pone un poquito más acaramelado. En este caso ya es un beige de mano, con lo cual no se aprecia tanto. De todas maneras, como encima va a llevar una pátina para que se metan las grietas, no se apreciaría. Bueno, el producto limpia con agua, como el paso 1. Y ahora lo que voy a hacer es, con las yemas de los dedos, la mano bien limpia pero seca, voy haciendo como círculos de manera que voy moviendo la cantidad de producto de un lado a otro sin profundizar mucho. Estamos trabajando como un poquito en el aire, pero de esta manera vamos como redistribuyendo, sobre todo de abajo hacia arriba, porque tiende a descolgar, lógicamente. Como os comentaba, el producto es menos denso y él tiende a posar. Si notáis al pasar la mano que hay poca cantidad de producto, podemos añadir puntualmente por alguna zona un poquito más y redistribuirlo, como os digo. De la que pasamos los dedos parece que quedan marcados, pero llega un punto en el que va abriendo el producto y va como allanando, digamos, ¿no? Esto lo podemos hacer durante 2-3 minutos antes de que empiece a secar totalmente. Y con este movimiento lo que nos permite es echar un poco más de producto que si lo dejáramos directamente con las pinceladas. Veis que tiendo a ir de la zona baja hacia arriba. Bueno, así consigo, parece que ya se está empezando como a querer secar. Puede volver a arrugar otro poquito al humedecerse y volver a estirar, como ha pasado las veces anteriores. Y voy a dar una segunda pasada, si me lo permite. Si veo que no está muy seco, que todavía me lo permite, pues le voy a dar una segunda pasada de abajo hacia arriba.
Esto lo tenemos que dejar secar totalmente. Como os comentaba, si le aplicamos calor, sí que abre mucho las grietas, pero interesa siempre dejarlo que actúe durante, bueno, de un día para otro, 12 horas por lo menos, y después si queremos potenciar la grieta, entonces sí que podríamos ponerle secador, pero pasado ese tiempo. Limpio bien la mano, ya os digo que limpia con agua, y con una toallita húmeda o con un paño humedecido voy a limpiar un poquito el perfil de abajo, que se ha llenado un poco de producto. En el de arriba no he tenido ese problema, pero abajo, entre lo que tiende a bajar y con las manos arrastrando de abajo para arriba, lo he manchado un poquito. Bueno, vamos que tenga por todas partes, que no quede ninguna zona. Mirándola al trasluz se ve si queda alguna zona en la que queda alguna calva de falta de producto. Lo mismo os digo, si hay alguna cosa pegada, alguna mota de polvo o alguna acumulación de más. Este es el momento. Poniéndola bien al trasluz se ve todo. Bueno, y una vez que hagamos esto, la dejaremos apartada en una zona en la que no se vaya a andar cerca, para dejarla secar tranquilamente. Así es. En mi caso yo la voy a dejar para la siguiente sesión, así que tiene todo el tiempo para... En estos minutos siguientes voy a vigilar un poco que no descuelgue. Si veo que se mueve hacia la base, pues lo volvería a manipular un poco con las manos. Bueno, con esto nos despedimos en el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado claro cómo utilizar el producto y que lo podáis utilizar en vuestros proyectos. Lo que nos requiere siempre es una base, lo mismo que la hemos utilizado encima de un papel. Podríamos utilizarla encima de una pintura si quisiéramos darle el efecto. Eso sí que lo que normalmente interesa es que sea una superficie o muy clara o muy oscura, para que la pátina que usemos haga un contraste. En los tonos intermedios es realmente complicado apreciar el efecto de este tipo de craquelado. Cualquier duda que os surja me la vais dejando en el foro del campus, o bien el jueves en clase lo hablamos. Buena semana, un saludo.